Hola, soy Rogelio Zabaleta, ingeniero de aplicaciones digitales de Keysight Technologies, y en este breve video te mostraremos las capacidades del Switching Mode Power Supply Measurement Analysis usando osciloscopios. La agenda que vamos a ver ahorita es un pequeño repaso de lo que es las fuentes de poder de conmutadas, lo que es el DSQ en puntos de prueba y las mediciones típicas que se hacen a fuentes, en este caso mediciones de entrada, de conmutación y la salida. Y recomendaciones de puntos de prueba y terminamos con un demo de la herramienta de análisis. Las fuentes de poder, como tú sabes, tienen una entrada de corriente alterna y una salida de corriente directa. Y las fuentes conmutadas, pues, utilizan un MOSFET para que éste pueda estar encendiendo y apagando un transistor, que en este caso un MOSFET, y dándole ganancia a este transistor para que puedas tener una salida con alta eficiencia. Obviamente, si queda encendido ese MOSFET por mucho tiempo, pues se llega a quemar, ¿sale? Por eso se utiliza una modulación donde por un tiempo va a estar encendido y por un tiempo se apaga el MOSFET para que pueda enfriarse y de esa manera no llegue a quemarse. Entonces, las mediciones típicas que se hacen es entrada, son mediciones de corriente alterna, y en la salida mediciones de corriente directa, y las mediciones que se hacen en el MOSFET se conocen como de modulación o switching, que vamos a ver a continuación. Bueno, como para hacer las mediciones de potencia de entrada, potencia de salida, se requiere hacer mediciones a través de puntas de voltaje diferencial para que de una manera muy segura tú puedas hacer mediciones en la entrada, que es de corriente alterna. Es muy importante que no exista más bien un delay entre lo que mide la punta de voltaje y la punta de corriente para que la potencia pues sea un valor muy exacto, ¿no? La potencia que vamos a medir utilizando una función matemática que es la multiplicación de voltaje por corriente, pues nos dé un valor muy exacto. En este caso, quizá tenemos un fixture que es el U1880A, que te permite hacer ese de skew entre la punta de prueba de voltaje y corriente para que de una manera automática, para que tú puedas obtener el resultado de potencia de una manera muy exacta. Lo hace automático el osciloscopio, te indica cómo conectarte por medio de un wizard y al final te obtienes el resultado de un DSQ perfecto con una medición de potencia muy exacta. Ok, aquí podemos observar cómo después de efectuar el DSQ de manera automática, ya podemos observar que ya no existe un DSQ entre voltaje, la medición de voltaje y corriente, por lo tanto la medición de potencia va a ser muy exacta. Ok, aquí se describen las mediciones que se hacen para lo que es la corriente alterna en la entrada. En este caso utilizas Power Quality, Current Harmonics y Inrush Currents. Y en los siguientes slides vamos a ir definiendo cada una de ellas. La herramienta te permite, te muestra, en este caso, cómo conectarte. Un diagrama de cómo conectar la punta de prueba de corriente y de voltaje para que obtengas las mediciones. Entonces simplemente sigues los pasos, le pones Auto Setup y realizas las mediciones. Aquí podemos ver en el voltaje, bueno, en el canal 1, el voltaje de entrada, que es una señal de corriente alterna, generalmente de 60 Hz, y la medición de corriente en la entrada también, con una punta de corriente, y podemos observar en una función matemática, en este caso, la potencia, que es la multiplicación de voltaje y la corriente. Le damos clic en Apply y prácticamente el siguiente paso es que nos entregue pues todas las mediciones que se requieren para hacer calidad de potencia. En este caso, pues todo lo que es factor de potencia, lo que es la potencia real, la potencia aparente, la potencia reactiva, el crest factor en voltaje, el crest factor en corriente, el ángulo de fase y la frecuencia que podemos determinar.
Eh, pero bueno, todo esto obedece a hacer fórmulas matemáticas que, bueno, el osciloscopio ya los hace de manera automática. No tenemos que realizar estas mediciones que tradicionalmente se tienen que hacer a mano. Bueno, en la segunda medición que se hace o el segundo conjunto de mediciones es armónicos de corriente. Como puedes ver en pantalla, se grafica solamente la medición de corriente que tenemos en el canal 2 y se hace la transformada de Fourier que de manera automática tiene el osciloscopio y entonces se compara cada uno de estos armónicos con su respectivo estándar IEC 6100-33.2, ya sea de clase A, B, C o D, y entonces nos entrega una tabla pasa-falla para cada uno de los respectivos armónicos, hasta 40 armónicos, y también nos los puede mostrar en forma de barras, donde los valores verdes o las barras verdes son que han pasado, rojos si falla el estándar, marginal te lo muestra en amarillo y no especificado en blanco, como es en este caso el armónico fundamental, que es de 60 Hz. También nos muestra el Third Harmonic Distortion, que en este caso tiene un 98% de manera automática. ¿Sí? Hay una medición que se llama inrush current, que cuando tú enciendes la fuente, automáticamente da un jalón de energía, de corriente, de demanda de energía, y puedes notar un pico que queda capturado. El osciloscopio te va a decir apaga la fuente, enciende la fuente, y entonces captura el pico más alto de corriente que aparezca. En este caso captura 15.4 amperes, pero puede llegar a 20 amperes en un transiente de corriente muy grande y ese transiente tienes que ver que tu dispositivo efectivamente tenga la capacidad de soportar ese pico de corriente que sucede en corto tiempo, pero eso puede dañar el circuito completamente. Vamos a hablar ahora de las mediciones de conmutación o modulación. En este caso, las mediciones son switching losses o pérdidas de conmutación, lo que es una medición de resistencia de drain a source en la fase de encendido y mediciones de slew rate y las mediciones de modulación que se hacen propiamente en el MOSFET. Y bueno, la teoría del MOSFET es la siguiente. En un mundo ideal, el MOSFET se comporta como un switch de encendido y apagado. Entonces, en el momento que está encendido, el gate le da la instrucción para que exista conducción entre el drain y el source. En este momento que está encendido, en ese momento vamos a observar que el voltaje se va a cero porque en este caso es un short, entonces el voltaje entre drain y source se convierte en cero y la corriente en ese instante se convierte en máxima, es el flujo máximo de corriente que va a suceder. Y bueno, cuando el gate le da la instrucción de que se abra el circuito o esté en off state, en ese momento el voltaje es máximo y la corriente es cero en toda teoría. ¿Sale? Y bueno, como habíamos comentado, el gate por medio de una modulación, pulse width modulation, le va a indicar cuánto tiempo va a estar encendido, cuánto tiempo va a estar apagado para que este transistor no se queme. ¿Sí? Y bueno, eso es en el mundo ideal. En todo momento, la potencia, que es el voltaje por corriente, siempre sería 0 watts, ¿sale? Pero en el mundo real eso no sucede porque en el tiempo encendido, pues va a haber un voltaje remanente ahí, un voltaje remanente que puede deberse a muchas condiciones, ¿no? Propias de la misma fuente o un voltaje que es inexistente, que es propio pues de algún factor de calibración del mismo osciloscopio, ruido en el sistema de medición, etcétera. Entonces, el valor cero nunca se va a alcanzar, entonces eso va a alterar nuestra medición de potencia. Y también en el momento de estar apagado, pues también hay leakage de corriente o hay un valor ahí medido de corriente que puede deberse a que la punta de prueba se tiene que hacer también un proceso de calibración para que elimine ese offset que tiene y bueno, se pueda pensar en que se logre
tener una potencia cero, ¿no? Entonces, en todo momento podemos observar que la corriente en el estado de encendido y apagado no va a ser cero, sino va a haber un error que se tiene que eliminar, ¿sale? Pero bueno, también lo que sucede es que las transiciones entre encendido y apagado pues no son infinitamente rápidas, sino realmente suceden en un tiempo de encendido y un tiempo de apagado, y entonces eso va a hacer que exista una potencia en el momento del off y en el momento del on. O sea, en el momento de encendido y en el momento de apagado va a haber una potencia que es propia del estudio que vamos a realizar, porque ahí va a suceder eventos como switching loss, que vamos a ver más adelante, o pérdida de conmutación. ¿Sale? Entonces, esta potencia es la que tenemos que estar analizando para reducirla al máximo y de esa manera podamos tener una fuente más eficiente. ¿Vale? Entonces, bueno, hablando de las fases del switcheo, aquí ya lo podemos ver ya de manera real. Aquí podemos ver dos ciclos completos de switcheo, donde este es el tiempo de encendido, donde el voltaje se va casi a cero y la corriente empieza a incrementarse por la demanda que tiene de la carga. Y el tiempo de apagado, o se le vamos a llamar el tiempo de conducción, ¿sí? O el tiempo de no conducción, es cuando la fuente está, o más bien el MOSFET está apagado, está abierto, entonces el voltaje es alto y en toda teoría la corriente es baja. ¿Sale? Entonces, bueno, en esta parte es el tiempo de apagado, el switching off que tenemos aquí. Ese es el switching off y ese es el switching on, ¿sale? El switching on es desde el momento que se hace el switcheo y entonces empieza a incrementarse el consumo de corriente, pero la potencia, mientras este se mantenga en cero o muy cercano al cero, podemos observar que aquí es cero, pero aquí en este punto donde se hizo este switcheo, no es totalmente cero, realmente sí hay un voltaje remanente aquí, entonces esas son las pérdidas de conmutación que tenemos que estar analizando, ¿no? Esta potencia de aquí y esta potencia de acá es lo que tenemos que estar minimizando, ¿no? Hay muchas técnicas que, bueno, los diseñadores de fuentes de poder necesitan verificar que el tiempo de encendido o la potencia, la pérdida de conmutación en encendido y apagado, efectivamente estas pérdidas de potencia se desaparezcan, ¿no? Entonces, por medio de diferentes técnicas se pueden desaparecer. Pero lo más importante es que el osciloscopio te muestra que también estás realizando estos rediseños para que tu fuente de poder sea más eficiente, ¿sale? Ok, entonces una de las mediciones es las pérdidas de potencia y energía que tienes que correr. Aquí está, te muestra el osciloscopio cómo te debes de conectar. En este caso, la punta de prueba de alto voltaje diferencial, la conectas el valor positivo en el drain, el negativo en el source y la punta de corriente en el source, de tal manera que tú vas a hacer la medición de pérdida de energía en este punto, ¿no? Y es muy importante hacer la medición de skew que habíamos comentado al principio. Ya que hiciste la medición de skew, entonces le pones, es también importante correr las calibraciones de las puntas de prueba, tanto en voltaje como en corriente. Y ya que están esas calibraciones, pues simplemente le das auto setup, perdón, y entonces corres las mediciones, ¿sale? En este punto, ya que corriste las mediciones, te entrega pérdida de potencia y pérdida de energía. En la parte superior tenemos dos ciclos donde tú ves completamente las pérdidas de energía en waveform, en toda la forma de onda. Y en la parte de abajo es un zoom de solamente la etapa donde se lleva a cabo la conmutación, tanto de encendido como de apagado, ¿no? Y entonces podemos observar que la energía que se está perdiendo, en este caso estamos hablando de 10 watts y de potencia, y pérdida de energía estamos hablando de 230 microjoules. Como podemos observar aquí en esta parte de abajo, nos muestra que la potencia es 0 watts.
Sin embargo, no es posible llegar a eso, a esa potencia debido a que siempre quedan remanentes ciertos valores o ciertos offsets que van variando con el tiempo por temperatura, etcétera, y por las mismas puntas de prueba, que no te van a dar ni 0 volts ni tampoco 0 amperes. Por lo tanto siempre vas a tener una potencia remanente, pero no es debido a tu dispositivo bajo prueba, sino más bien al sistema de medición. Por lo tanto, se puede normalizar esta sección que no nos interesa, que nos está metiendo ahora sí que un ruido artificial que nos da nuestro producto, no es de tu dispositivo bajo prueba, y lo podemos normalizar a 0 watts, ¿sale? Ok, la siguiente medición es la resistencia entre drain y source cuando el dispositivo, en este caso el MOSFET, está encendido o en el switching on, ¿sale? Entonces, lo que se tiene que hacer es un zoom exclusivamente en la sección de encendido. Se obtiene por medio de la promediación. O sea, si tú promedias la medición que estamos haciendo de voltaje entre la promediación de la corriente, obtienes la resistencia entre el drain y el source en el momento que está encendido el MOSFET, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que ese valor de resistencia, estamos hablando que es de 1.8 ohms, ¿sale? Y también se obtiene el valor de saturación de voltaje, ¿sale? Entonces aquí también se puede obtener de esta manera el voltaje. Pero bueno, este valor de RDS nos sirve para que lo metamos aquí como un valor ya medido en esta especificación de cuál es el RDS de la fuente, que ya hicimos la mención a 1.86, y entonces nos regresamos a hacer las mediciones de pérdida de potencia y de pérdida de energía, y obtenemos un valor mucho más exacto para lo que es la medición de pérdida de energía, ya cuando establecemos el valor medido, en este caso por el mismo osciloscopio, de RDS. Y observamos que tenemos un valor de 200 microjoules. ¿Vale? Esta parte primera hicimos en la sección de encendido en el RDS on, y esta segunda sección la vamos a hacer en la parte de pérdidas de conducción en el tiempo de apagado, ¿no? Aquí podemos ver que la fórmula que utiliza en el tiempo de encendido es potencia igual a la corriente al cuadrado por la resistencia de lo que es del drain al source en el switcheo encendido, ¿no? Y bueno, para la sección de apagado se utiliza otra fórmula diferente, que en este caso es potencia igual a voltaje por corriente, y prácticamente se hace un zoom o se pone un time gating y exactamente nos muestra la sección de el apagado, ¿no? Y entonces simplemente la medición que tiene lugar exactamente en esa ventana de tiempo nos muestra la pérdida de conmutación, pero en la fase de apagado exclusivamente, ¿vale? Entonces cambia la forma de obtener la medición, ¿sale? Bueno, ahora se hace la medición de slew rate, entonces se, se configuran automáticamente unos markers donde podemos hacer la medición de slew rate en voltaje, y como observa que tenemos en esta medición en potencia mucho ruido, entonces la medición se hace utilizando la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y obtenemos el valor de slew rate, que en este caso máximo, que nos muestra 18.18 megavolts por segundo. Si cambiamos la medición de slew rate con respecto a la corriente, entonces ya se utiliza en este caso también la diferencial de corriente con respecto al tiempo, y de esa manera obtenemos el valor mínimo en este caso, porque toma el valor de corriente más bajo,
y entonces obtiene aproximadamente 50 megaamperes por segundo, ¿sale? Entonces, de esta manera obtenemos por medio de derivadas, que son funciones matemáticas que ya incluye el osciloscopio, el valor de slew rate, tanto expresado para el voltaje del drain al source o como la corriente entre el drain y el source, expresados en amperes o voltaje por segundo. Bueno, la siguiente medición es modulación. La medición de modulación nos muestra una medición de tendencia, una función matemática de tendencia de la medición de duty cycle. Como sabemos, la modulación es pulse width modulation, entonces dependiendo de la variación que tenga el ancho del pulso, es qué tanta ganancia o qué tanto tiempo va a estar encendido o apagado el MOSFET y nos lo grafica, ¿no? Y aquí es algo interesante porque podemos observar que se comporta como digamos, aquí no hay ninguna variación de la carga, por lo tanto, el duty cycle tendría que ser constante. Sin embargo, tiene un comportamiento oscilatorio tipo senoidal, entonces podemos poner markers aquí, podemos darnos cuenta que es posible que sean 60 Hz lo que exista en este comportamiento, por lo tanto podemos observar que la corriente alterna se está montando sobre la modulación que estamos efectuando y eso nos va a causar variaciones de duty cycle que no estamos requiriendo, ¿no? Entonces un sistema de filtrado en esta fuente pues es importante para eliminar el ruido de línea. Okay, en este caso está dando un valor de duty cycle de 14%. Aquí es otro ejemplo de hacer la medición en frecuencia, en este caso la medición de modulación, pero ahora en frecuencia. También se ve la tendencia de la medición de frecuencia, pero lo estamos haciendo en un proceso de encendido. Aquí en el proceso de encendido, en voltaje, observamos cómo empieza a cambiar la modulación y empieza a incrementar la frecuencia de modulación hasta llegar a 69 kilohertz, ¿sale? Y ya después de esa parte se mantiene estable a pesar de que la fuente tarde varios microsegundos o milisegundos en encender totalmente, llegar a un valor estable en cuanto al voltaje que está pasando entre el gate y el source. Ahora vamos a ver las mediciones de corriente directa que en una fuente de poder se harían a la salida, ¿sale? Una de estas mediciones es Ripple Output, otra es tiempo encendido y apagado, respuesta al transiente, una medición de eficiencia y una nueva medición que se llama Power Supply Reaction Radio, que vamos a ver a continuación. Cuando tú corres la medición de Ripple, en la salida, pues prácticamente solamente necesitas una punta de prueba. Al ser una señal de corriente directa, como podemos ver aquí, es una señal de 15 volts. Aquí en esta marca tenemos los 0 volts o la tierra. Entonces, no es una señal alterna. Entonces, tú puedes correr esta medición o hacer esta medición con las mismas puntas de prueba del osciloscopio, ¿sale? Entonces, la punta de prueba que trae el osciloscopio por default es una punta de prueba de 10 a 1, que bueno, tiene ciertas características que vamos a comentar a continuación. Simplemente corres el wizard, le pones auto setup y empiezas a hacer la medición de Ripple. Bueno, hay ciertas limitantes en hacer estas mediciones. Generalmente lo que tú quieres hacer la medición de Ripple es digamos que tienes un offset, como podemos ver aquí, tienes un offset de 15 volts o 20 volts o etcétera, 30 volts, 48 volts, etcétera, depende del dispositivo que vayas a alimentar. Pero bueno, generalmente tienes un offset. Cuando tú tienes este offset, pero lo que tú quieres medir es el ruido que se monta en esta señal de corriente directa, entonces lo que tú tienes que hacer es prácticamente hacer, digamos, mover en el osciloscopio el offset para que esta señal la lleves al centro de la pantalla. Y ahí cambia la escala por división, hacer un zoom y entonces tú puedas ver esta señal que estamos viendo aquí. O sea, queremos ver el ruido montado en la señal de corriente directa. Pero ¿qué sucede
Cuando tienes esto, pues muchas veces lo que sucede es que el offset de la punta de prueba no es tan bueno, ¿sí? No es tan grande. Entonces, cada vez que tú cambias la escala por división para ver un zoom más grande, entonces se sale de pantalla, ¿sale? Eso quiere decir que cuando tú estás cambiando el offset de una punta de prueba, en este caso pasiva, y lo que estás cambiando es el offset del amplificador interno que tiene el osciloscopio, y eso tiene un límite. ¿Sale? Entonces llega un punto donde ya no puedes ver la señal, digamos, el ruido montado en la señal, porque ya no puedes hacer una escala por división más pequeña, ya no llega el osciloscopio. Por eso hay puntas especiales. En este caso, hay puntas de prueba de 1 a 1. Hay limitaciones que vamos a ir comentando más adelante, que es las siguientes, ¿no? Entonces, bueno, la medición de Ripple tienes que tener cuidado con o elegir una punta de prueba correctamente, ¿no? Porque los voltajes del ripple son en el orden de milivolts, ¿sale? Entonces tienes que medir ruido montado en la corriente directa para saber quién te está afectando. Por ejemplo, si observa cómo aquí tenemos unos picos, entonces si podemos poner unos marcadores aquí y obtenemos la frecuencia y vemos que es repetitivo, entonces podemos observar que hay un fenómeno, hay una señal que nos está metiendo crosstalk a la señal de corriente directa y nos la está ensuciando. Y todo lo que alimentemos con una señal ruidosa, pues va a salir, va a tener errores, ¿no? Entonces esto es bien importante. Bueno, ¿cuáles son esas consideraciones? Primero, cuando tú utilizas una punta a prueba de 10 a 1, el osciloscopio va a estar limitado en su sensibilidad de que la máxima escala por división que vas a tener es 10 milivolts por división o hasta 20 milivolts por división. No vas a poder llegar a hacer una escala por división más pequeña. La prueba atenúa esa señal 10 veces, pero el osciloscopio le va a dar una ganancia que va hasta 10 veces. Por lo tanto, el ruido en ese canal de medición se va a incrementar. Lo que se recomienda en este caso es que tú utilices puntos de prueba de 1 a 1. De esa manera el osciloscopio ya no va a amplificar nada de ruido, ¿sí? Y en este caso, cuando tú tienes una punta de prueba de 1 a 1, el osciloscopio se puede establecer con una escala por división hasta de 1 milivolt por división o hasta 2 milivolts por división, ¿sale? Pero lamentablemente en las puntas de prueba de 1 a 1 el ancho de banda está limitado hasta 35 MHz. Otra consideración bien importante, DC offset. Si tú tienes un DC offset en la señal que tú quieres medir, que es muy grande, entonces las puntas de prueba de 1 a 1 pasivas no tienen un DC offset muy grande. Entonces tienes que habilitar el AC coupling del mismo canal del osciloscopio. El AC coupling lo que hace es que elimina la corriente directa, la componente de corriente directa, que es 0 Hz, para que tú lleves la señal de corriente alterna exactamente a la mitad de la pantalla y entonces ahí puedas cambiar la escala por división a una muy pequeña, de tal manera que tú puedas hacer una amplificación de la señal y verla muy bien, ¿no? Pero al momento de aplicar el AC coupling, o también, que es lo mismo, un DC blocking capacitor interno que tiene el osciloscopio, elimina corriente directa, pero también va a eliminar ciertas componentes de baja frecuencia que pueden ser interesantes o importantes analizar en tu fuente. Vamos a ver la punta de prueba N2870A, que es una punta de prueba pasiva de 1 a 1, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver qué consideraciones hay que tener. Otra consideración muy importante es la tierra. Esta patita de tierra puede comportarse como una antena y meter ruido al sistema. Esta, por lo tanto, se recomienda que aterrizar la punta de prueba lo más cercano a tu punto de medición. Eso es lo mejor, ¿sí? Eso es lo mejor. Por ejemplo, en este caso, tú puedes adquirir un socket N2885A, el cual se puede soldar a 4 patas para que simplemente llegues y te conectes directamente con esta punta de prueba N2870A de 1 a 1 y así reduces la máxima cantidad de ruido posible, ¿sale? Que te puede meter porque se comporta como una antena.
Aquí va el ejemplo, ¿no? Aquí es una punta de prueba de 10:1, la normal que trae el osciloscopio cuando tú lo compras, y tenemos la punta, digamos, el caimán de pata de tierra conectado a este punto, ¿no? Podemos observar que ahí tenemos una medición de output ripple de 64 milivolts, ¿sale? Muy alto. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un accesorio que trae la punta de prueba donde minimiza la distancia que se tiene digamos, entre el centro de la punta de prueba y la Tierra? Observa cómo baja casi a la mitad el output ripple, ¿sale? Pero bueno, esa es una punta de prueba 10:1. ¿Qué pasaría si metemos una punta de prueba de 1:1, donde el osciloscopio ya no amplifica el ruido? Observa cómo el caimán de tierra largo tenemos 21 milivolts, o sea, sí mejoró en este caso el nivel de ruido, pero ¿qué pasa si metemos el accesorio con esta punta de prueba de 1:1? Observa que el ruido se va a 1.4 milivolts. Por lo tanto, el best practice aquí es que utilices una punta de prueba de 1:1 y la menor distancia entre el accesorio de tierra, ¿sale? Sin embargo, tenemos estas puntas de prueba, como habíamos comentado, las de 1:1 están limitadas a 35 MHz. Pero esas puntas de prueba no van a ver, digamos, señales de alta frecuencia. Entonces es importante tener puntas de prueba que sí te den alta frecuencia y que sean de 1:1. En este caso, la punta de prueba N7020A, que está diseñada especialmente para mediciones de power reel, o sea, rieles de potencia de corriente directa, tiene una terminación de 1:1, pero con un ancho de banda de hasta 2 GHz. Y también tiene un offset de más o menos 24 volts, lo cual te permite tener un gran rango de operación para que tú puedas cambiar tu offset de posición y llevar la señal exactamente al medio de la pantalla sin necesidad de usar AC coupling o un DC blocking capacitor que, como ya hemos comentado anteriormente, elimina la corriente directa, pero también elimina señales de baja frecuencia que pueden servirte para tu dispositivo. También hacia tu dispositivo le presenta una alta impedancia, en este caso 50 kiloohms, por lo tanto no carga tu circuito. Gracias al éxito que tuvo la punta de prueba N7020A, Kisa liberó la punta N7024A, que prácticamente tiene las mismas características, está enfocada también a Power Rail, pero con 6 GHz de ancho de banda. Aquí el attenuation radio cambia un poquito desde 1.3 a 1, por lo tanto va a amplificar un poquitito el osciloscopio, pero no es tanto. El rango de operación es hasta más o menos 15.25 volts. Y bueno, tiene las mismas características de impedancia hacia el dispositivo bajo prueba para que no se cargue el circuito. Aquí podemos ver los accesorios que tiene esta punta de prueba. Podemos tener hasta 6 GHz y con estos accesorios nuevos tenemos hasta 5 GHz cuando tú necesitas un pitch muy pequeñito en semiconductores muy pequeños de SMD, entonces estos accesorios te sirven, ¿no? Y bueno, también tenemos este Caimán y este browser para SMD, que bueno, sí te facilitan mucho la prueba, pero te disminuyen, en este caso, el ancho de banda. Y bueno, el Pigtail es el que te garantiza los 6 GHz de la punta de prueba conectado directamente al cable principal, ¿vale? Y bueno, gracias a esta punta de prueba que te permite tener alta frecuencia, tú puedes notar aquí en la amarilla que está conectado la N7020A con 2 GHz, puedes notar que tiene muchísimo menor nivel de ruido que en este caso la punta de prueba de 1:1, N2870A, y sí te permite ver estos fenómenos que se están montando digamos, en la señal de corriente directa. Esto es corriente directa. Sin embargo, tiene estos fenómenos que suceden, que aquí se muestra el pulse width modulation, cómo está montándose en la señal de la corriente directa. Aquí podemos ver cómo estas señales suceden y no son capturadas por esta punta de prueba porque está limitada en ancho de banda. Pero si tú tienes markers, pones unos markers aquí y observas la frecuencia, tú ya de esa manera puedes observar qué frecuencia tiene la señal que te está interfiriendo. Las mediciones de encendido y apagado
en este caso, donde tú ves, por ejemplo, el tiempo de encendido de la fuente. Aquí se requiere en este caso, poner una punta de prueba en la entrada de diferencial, una punta de prueba diferencial de corriente alterna en la entrada, y entonces otra punta de prueba pues puede ser de corriente directa, una punta de prueba single-ended en la salida, de las que ya hemos recomendado, y entonces digamos, el wizard te va a guiar para que tú apagues la fuente, le das next, enciendas la fuente, le das next, y entonces te captura el tiempo de encendido, ¿sí? Y también el tiempo de apagado, ¿no? Como podemos notar aquí, el tiempo de encendido duró 31 milisegundos, el tiempo de apagado fueron 392 milisegundos en esa fuente. También la siguiente medición es la respuesta al transiente. Es prácticamente cuando hay un cambio de carga en el circuito, va a haber una oscilación, un overshooting causado por esa demanda, tanto en la señal de voltaje como en la de corriente, de tal manera que el tiempo que toma a estabilizarse el circuito, entonces se tiene que medir, ¿sale? Aquí podemos ver que tardó 1.68 microsegundos en estabilizarse la fuente, y el osciloscopio hace las mediciones de manera automática. La medición de eficiencia, entonces vamos a ver que la eficiencia aquí nos muestra cómo tenemos que conectar las puntas de prueba, y en este caso necesitamos puntas de prueba de alto voltaje en la entrada, la punta de corriente en la entrada, y una punta de voltaje en la salida y punta de corriente en la salida. De tal manera que tú puedes medir potencia en la entrada contra potencia en la salida, y de esa manera obtienes el valor de eficiencia. Esta última medición es la de Power Supply Rejection Radio y también la de Power Supply Ripple Rejection. Todas las fuentes de poder tienen que tener un mecanismo para eliminar el ruido que reciben por medio de crosstalk o interferencia, de tal manera que la señal que tienes a la salida de corriente directa sea totalmente limpia. Entonces, para poder validar el LDO, el DC-to-DC converter o el voltage regulator, el osciloscopio está habilitado para que tenga un generador de señales, y entonces se le inyecte esas señales generadas, creando un barrido de frecuencias para verificar que efectivamente rechace esas señales de interferencia en la salida, y ver que efectivamente nuestro sistema de rechazo funciona correctamente, ¿no? El osciloscopio tiene un generador de funciones, que en este caso es single-ended, o sea, está referenciado a tierra. No lo podemos conectar directamente porque en la entrada de la fuente tenemos corriente alterna. Entonces, tenemos que conectarlo a través de un line injector de Picotest J2120, el cual en la entrada conectamos con un cable coaxial BNC, la salida del generador de señales del osciloscopio, y a la salida del line injector ya está flotada esta señal de inyección, y entonces a la salida lo medimos con la punta de prueba pasiva de 1 a 1 que hemos estado hablando, y entonces por medio de una herramienta que incluye el osciloscopio que se llama Bode plot o Frequency Response Analysis, aquí podemos efectuar digamos, la configuración del barrido de frecuencias que se va a hacer y la amplitud con la que se va a estimular este circuito, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a hacer un barrido de 100 kHz hasta 20 MHz, y prácticamente tenemos que poner una amplitud de 500 milivolts pico a pico, ¿no? Entonces podemos ver cómo se empieza a estimular en la entrada, del voltaje, tenemos el voltaje de entrada en el canal 1, en este caso el voltaje de salida en el canal 2, y obviamente podemos ver que después de que termina de hacer el barrido total, la caracterización de la fuente, podemos ver que su valor pico máximo es 74 dB contra, digamos, lo máximo que llegó a rechazar 74 dB contra un mínimo de, en este caso, 33 dB. Entonces, ahí podemos ver que tenemos un máximo rango dinámico de rechazo de hasta 70 dB
nuestra fuente en la frecuencia de 22 kilohertz, ¿sale? Entonces, esa es una medición que normalmente se tendría que hacer con un analizador de redes, pero bueno, ya se puede hacer directamente con el osciloscopio y no solamente te da valores de ganancia, sino también te da valores de fase, en qué fase está ese resultado, ¿no? Utilizando esta herramienta de Frequency Response Analysis. A continuación vamos a ver la demo de cómo se realiza estas mediciones utilizando el osciloscopio MXR. Las mediciones que hace la aplicación integrada en el osciloscopio que se llama Power Analysis, donde tú puedes correr todas las pruebas de entrada, de salida, de lo que es la parte de conmutación, donde se hacen las mediciones del MOSFET, y ahí tú también puedes correr lo que es unas mediciones de Frequency Response Analysis, y utilizando el generador de funciones arbitrario que tiene el osciloscopio para inyectar señales, ¿sale? En este caso vamos a utilizar lo que es la medición de input, para empezar lo que es la medición de armónicos de corriente, donde podemos ver aquí en la aplicación cómo ya automáticamente tú puedes, la aplicación te dice cómo conectarte, tiene un diagrama donde te dice cómo conectar tus puntos de prueba de corriente y de voltaje. En este caso tengo tengo un dispositivo bajo pruebas, que es este. Este es un dispositivo que es una fuente de poder conmutada. En la entrada tengo corriente alterna, en la salida tengo corriente directa, pero ahorita para hacer la medición de armónicos estamos conectados la punta de alto voltaje a esta entrada de corriente alterna y también tenemos la punta de corriente en la fase, ¿sale? Y bueno, aquí simplemente le damos auto setup y listo, ya nos entrega en este caso las mediciones. Nosotros podemos definir hacia qué estándar lo queremos medir, qué frecuencia es la que tiene de entrada y si queremos barras o un listado de las mediciones, ¿no? Vamos a ver aquí el resultado de las mediciones que ya estamos corriendo. Podemos ver que en la parte superior del osciloscopio nos muestra lo que es el voltaje, en este caso corriente alterna, y la corriente que está consumiendo en este momento la fuente, los picos de corriente que está consumiendo la fuente, ¿sale? Y bueno, aquí en la parte de abajo se hace lo que es la transformada Fourier de esta corriente, y entonces podemos observar ya en esta medición donde se hace el análisis de armónicos de corriente, que es efectivamente la frecuencia fundamental, son 60 Hz, tiene un Fair Harmonic Distortion de 100%, tiene RONT, de prueba cuántos ha fallado, y el estatus de la prueba total se presenta como falla, ¿no? Aquí podemos ver que las barras te las pone en pasan, las que han pasado, y en rojo las que han fallado, ¿no? Y de manera marginal o no está especificado, en este caso el armónico fundamental, que son 60 Hz, y también utilizando el mismo frequency counter del osciloscopio, podemos observar que tiene una frecuencia de 59.97 Hz. Ahora vamos a correr el wizard donde podemos seleccionar, nos guía paso a paso para poder realizar las mediciones. En este caso vamos a seleccionar Inrush Current y entonces establecemos aquí los valores que vamos a obtener. Por ejemplo, aquí le podemos poner 20 amperes, ¿sí? 20 amperes y 300 volts. Y bueno, le damos Next. Nos dice exactamente cómo nos tenemos que conectar. Y entonces iniciamos la medición. Nos dice que apaguemos la fuente. Le damos Next. Encendamos la fuente. Le damos Next. Y entonces prácticamente estamos listos para hacer la prueba, ¿no? Como podemos ver aquí, ya hizo la medición y hizo una captura de corriente, en este caso de 5.2 amperes, pero bueno, esto fue poquita corriente, pero hemos capturado 20 amperes, etcétera, ¿no? Ok, ahora vamos a ver la medición de Power Quality, donde podemos observar los resultados de la medición, que son Phase Angle, factor de potencia, potencia reactiva, potencia real, Crest Factor,
potencia aparente, peak current y todos los valores de mínimo, máximo, de un estándar, rango y el número de conteo que lleva, ¿no? Nos muestra en la pantalla, obviamente, el voltaje, la medición de corriente y en este caso la medición de potencia con una función matemática. Bueno, ahora vamos a hacer las mediciones de output ripple, que es una de las mediciones de la salida de esta fuente. Entonces tenemos, en este caso, estamos conectando una punta de prueba de 1 a 1 en el canal 1 para poder medir la salida de esta fuente. ¿Sale? Obviamente aquí nos indica cómo conectarnos. Aquí podemos ver el diagrama donde vemos cómo se tiene que hacer la conexión. Le damos auto setup y prácticamente ya nos entrega el resultado de la medición, como ustedes pueden notar. Bueno, en esta medición vamos a ver la respuesta al transiente, donde tenemos que causar una diferencia en la carga de la fuente para que produzca un cambio inmediato o una demanda inmediata de corriente. Aquí podemos ver ese transiente como fue capturado de 400 nanosegundos y su respectivo efecto en el voltaje de salida, que efectivamente es inverso al consumo de corriente. Ahora vamos a ver la prueba de tiempo de encendido y simplemente tenemos en la entrada puntas de prueba de alto voltaje y en la salida una punta de prueba también de voltaje. Le damos auto setup, nos pide que apaguemos la fuente, decimos next, y luego nos pide que encendamos la fuente y esperamos unos segundos a que aparezca la medición. En este caso, estamos viendo que el tiempo de encendido es de 2.23 segundos, debido a que inició la corriente en la entrada, pero tardó ese tiempo para tener una salida de 12 volts en la salida. Ok, la medición de eficiencia es, necesitamos 4 puntas de prueba, una punta de voltaje en la entrada y una punta de corriente en la entrada, una punta de voltaje en la salida y una punta de corriente en la salida. Le damos auto setup y en este momento de manera automática nos hace la medición de eficiencia. En este caso aquí nos está desplegando, por ejemplo, que tenemos una eficiencia de 100%, una output power, un input power, un voltaje pico a pico, un output ripple y más mediciones, ¿sale? Pero bueno, esto es simulado solamente porque no tengo yo ahorita en este momento 4 puntos de prueba que se requieren, solamente tengo una de voltaje y una de corriente, entonces no puedo hacer esta prueba de manera real. Sin embargo, algo que es importante mencionar es que lo que es la corriente y el voltaje, cuando tú estás haciendo la medición utilizando las puntas de prueba, no debe de existir un delay entre estas mediciones. Es decir, el punto de prueba donde tú estás teniendo la medición de voltaje y la medición de corriente tiene que ser el mismo para que tú puedas desaparecer el delay o el offset que existe entre ambas. Solamente de esa manera te puede dar una medición de corriente, de potencia muy exacta, ¿no? Entonces, para eso se corre de manera automática una calibración. Tenemos este fixture que se llama the skew fixture, en donde conectamos en este punto la punta de corriente y en este otro punto la punta de voltaje y corremos la calibración y de manera automática, aquí como podemos ver en el osciloscopio, nos muestra el voltaje, nos muestra la corriente, las pone exactamente en fase, desaparece el pequeño descue que tenga y entonces en la función matemática nos entrega la potencia y es un valor ya muy exacto. Vamos a ver ahora las mediciones de conmutación. En este caso, vamos a ver las mediciones de conmutación o switching measurement, que es propiamente lo que miden es el MOSFET. Y vamos a empezar con la medición de modulación. Como pueden ver, el diagrama, así nos tenemos que conectar en la punta de prueba de voltaje, en el gate y el source, la punta de prueba de corriente en el drain, le damos auto setup
y arranca la prueba, ¿no? En este caso podemos observar aquí abajo las mediciones que está realizando. En la pantalla aparece lo que es el voltaje y la corriente y también la potencia. Y también en este caso gráficamente nos muestra las mediciones, en este caso de frecuencia, de periodo, por ejemplo de ancho de pulso, en este caso de ancho de pulso negativo, en este caso del duty cycle y todas las mediciones que nos ayudan a entender el comportamiento del MOSFET y la modulación, que en este caso es Pulse Width Modulation. Ok, ahora vamos a ver la medición de slew rate. Aquí nos muestra cómo debemos conectarnos. Tuvimos que hacer cambiar aquí la conexión. La punta de prueba de voltaje entre el drain y el source y la punta de prueba de corriente en el source. Damos auto setup, corremos la prueba de manera automática y nos entrega el resultado de la medición. Aquí nos muestra en una ventana de zoom exactamente voltaje contra corriente y su respectiva potencia. Utilizando la misma configuración, la misma conexión, realizamos la prueba de RDS y BCE y obtenemos los resultados, como se pueden notar aquí. Vamos a ver la medición de Safe Operating Area, que es una medición también del grupo de mediciones del switching mode del MOSFET. Y podemos, en este caso, correr un auto setup para que se configure automáticamente y podemos ver cómo va a graficar en este caso la operación de voltaje y corriente, cómo se mueve, en qué área se mueve y aquí podemos ver cómo en el eje de las horizontal vemos voltaje, en el eje vertical tenemos corriente, consumo de corriente. Entonces hay una operación segura. Nosotros podemos definir esa área de operación segura cargando en este caso, una máscara. Podemos ver que, por ejemplo, podemos cargar un polígono de 7 puntos, agregamos el polígono de 7 puntos y entonces seleccionamos, creamos una máscara donde queremos que se comporte o se mantenga todo el comportamiento de esta fuente. Y bueno, obviamente obedece esto a un estándar. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo de manera, se puede decir, gráfica, de cómo podemos crear una máscara de operación y verificar el cumplimiento. Aquí ya cargó la máscara y entonces podemos correr la prueba de máscara para ver exactamente pues cuál es su comportamiento y si se mantiene dentro de una área segura de operación con todas sus variaciones del MOSFET que está cambiando voltaje y corriente y en algún punto si llega a salir del consumo de corriente o del voltaje permitido, pues aquí nos va a marcar como una falla y pues, así lo podemos ver. ¿Ok? Bueno, para terminar, pues tenemos una gran variedad de puntas de prueba de corriente y de alto voltaje, ya sea de corriente, por ejemplo, de AC o DC, que están aquí mostradas. Hay de alto voltaje, HV, puntas de prueba diferenciales para hacer mediciones muy exactas en la entrada. Aquí falta una punta de prueba de 400 MHz que recientemente lanzamos. Y una puntas de prueba pasivas. En este caso hablamos de puntas de prueba de 1 a 1. Ya hemos comentado, tanto pasivas como activas, ¿no? En este caso la N7020A, N7024, que es la de 1.3 a 1. Y hasta 6 GHz de ancho de banda, ¿no? Entonces, bueno, esas son las puntas de pruebas que tenemos.
Esta herramienta de Power Analysis la puedes encontrar desde el osciloscopio 3000, 4000, 6000, el Series S y el MXR. En este caso, tanto el 3000, 4000, 6000 y el MXR tienen generador de señales, de tal manera que pueden crear la medición de Power Supply Reaction Radio integrado al mismo osciloscopio. ¿Sale? Bueno, ok. Si necesitan mayor información, aquí pueden verlo en las fuentes. Tenemos notas de aplicación de lo que es la medición de Power Supply y que pueden ustedes tener más información al respecto, descargarlo de nuestra página. Esperamos que este seminario haya sido de su agrado.